Gracias por estar aquí en una edición más de Hashtag Resaltando lo Bueno Live. Hoy conversando con la doctora Eka Pérez Franco. Ella es especialista, esto lo tengo que leer porque es un poco complicado. Ella es especialista en algeología orofacial y tratamiento del dolor. Y justamente aquí está. Gracias por estar con nosotros, la doctora Eka. Teníamos una conversación hace aproximadamente una semana y me decía, es impactante cómo tengo pacientes o cómo eh, hay cada vez más personas con temas de dolores causados por el insomnio. A veces no tenemos idea de la magnitud que tiene no dormir bien o dormir interrumpido o dormir muy tarde o tener el horario invertido, y es algo que nos ha pasado, creo que a casi todos ahora con la pandemia. Bienvenida, doctora, y gracias por permitirme este espacio. No, para mí es un honor realmente estar contigo, Gisela. Muchas gracias por la invitación. Eso me da oportunidad de hablar de varios temas que, como tú lo mencionas, estuvimos nosotras conversando y que yo creo que son de mucha importancia que la gente lo vea y lo entienda para poder controlar los problemas que estamos viendo en las personas, en la población general. Y mira que no solamente es el insomnio, que es descrito como la imposibilidad de conciliar el sueño o la fragmentación del sueño, que te despiertas y no logras volverte a dormir, sino los cambios en los horarios del sueño, los cambios en el patrón del sueño. Eh, Esto, y lo estamos viendo, por ejemplo, en muchos adolescentes y en niños que durante la pandemia cambiaron su horario, se dormían a las 2, 3 de la mañana y se levantaban cuando no había clases a las 8, 9, 10 de la mañana. Entonces, esta variación en el patrón del sueño, en las horas de sueño, quedarse viendo muchas series durante la noche y dormirse a la 1 de la mañana cuando sabes que te tienes que levantar a las 6 de la mañana, te produce una deprivación de sueño. Y ya hay varios estudios que se han hecho que solamente, por ejemplo, con 4 días que tú tienes pocas horas de sueño real, empiezas a tener ya sintomatología física, o sea, empiezas a tener, hablando de dolor, un aumento en la percepción dolorosa, puedes tener un aumento de dolores de cabeza, aumento de dolores musculares, ya empieza a haber un impacto en tu capacidad cognitiva, o sea, en tu capacidad de análisis y de respuesta, lo que es muy importante. Me llama mucho la atención que regularmente cuando escuchamos la palabra insomnio, pensamos en no dormir. Tengo insomnio, no me puedo dormir. No dormí en toda la noche o me dormí a las 3 de la mañana. Usted nos menciona que el cambio de horario del sueño o dormir menos horas de las debidas también causan problemas y también son como el insomnio. Sí, realmente hay distintos tipos de patologías del sueño, de desórdenes del sueño. El insomnio es una de ellas, pero el hecho de que tú, por poner un ejemplo, tú no tienes imposibilidad o no te cuesta quedarte dormida, pero tú nada más duermes 4 horas al día o Ok. 5 horas. Tengo pacientes que, por ejemplo, viven en Panamá Oeste y necesitan, o sea, llegan a la casa tarde, necesitan hacer las cosas al día siguiente y tienen que salir a las 3:30, 4 de la mañana para poder estar en el trabajo acá. Eso hace que ellos puedan dormir solamente 4 horas, 3 horas, 5 horas. Entonces, eso, imagínate, si solamente con 4 días de esa cantidad de pocas horas de sueño ya estamos teniendo una respuesta en el cuerpo negativa, imagínate eso de forma mantenida por meses o años. Entonces, ahora en Entonces, que pandemia, no es normal dormir 4 horas. La gente que dice, no, pues yo con 4 o 5 horas tengo. Por aquí hay alguien que yo conozco que es de los que dicen, no, yo con 4 o 5 horas tengo. Eso no es cierto. mira, ahí hay hay opiniones encontradas, pero realmente el consenso científico mundial es que por debajo de 6 horas ya estás en una cantidad que se conoce como de privación de sueño. O sea, menos de 6 horas no es saludable, aunque yo conozco mucha gente también que funcionan perfectamente con 5 horas y media. Entonces, lo que han mostrado los estudios científicos de los últimos años es que puede que tú funciones y tú sientas que no te está afectando realmente, pero a largo plazo, con los años, puedes entonces empezar a tener problemas que quizás no los asocies tan directamente, pero
una de las cosas que se ha visto es que pacientes que tienen predisposición, o sea, si tú, por ejemplo, tienes una mamá, un papá diabético o hipertenso y tienes esta pobre higiene del sueño, eso te puede predisponer más aún, o sea, como sumar más el porcentaje de probabilidades de que tengas entonces problemas, por ejemplo, cardiovasculares, o de azúcar en sangre, etcétera. Entonces no es tan a la ligera, o sea, que nosotros podamos decir, bueno, es que yo funciono con 3 horas perfectamente. Sí, pero fisiológicamente lo que hemos visto nosotros es que el organismo del ser humano necesita cierta cantidad de horas de sueño para realizar todo ese intercambio bioquímico de sustancias hormonales, de neurotransmisores que tienen que ver con el funcionamiento adecuado del organismo. Tú necesitas, como por ejemplo un carro, tener suficiente cantidad de aceite de motor, de aceite no sé, de transmisión, suficiente cantidad de combustible para funcionar. Y si tú te vas agotando esas sustancias, que en el cuerpo son ciertas sustancias como neurotransmisores y hormonas, eso entonces empieza a tener efectos a nivel fisiológico y esos efectos no solamente se dan en la percepción de dolor, sino también en el estado anímico de la persona, en la capacidad cognitiva, en la capacidad que el cuerpo tiene de manejar la inflamación. Entonces vemos que pacientes o personas que tienen una deprivación de sueño mantenida pueden entonces tener dificultades su cuerpo para manejar cuadros inflamatorios. Entonces tienes más probabilidades de tener más dolor también. Ok, más dolor. Dios mío, esto es como una cosa súper extensa, grande y complicada. Pero, a ver, ¿cuáles son las consecuencias más comunes que está viendo usted ahora, después que, bueno, no ha pasado la pandemia, pero después Después de 14 meses, sí. sí, Sí, después de tantos meses de estar así, y sobre todo de la cuarentena total que tuvimos, que creo que fue la parte más fuerte de todo esto? sí, ahí hubo un gran impacto en el patrón o en la rutina de sueño, porque como no había mucha cosa que hacer, la gente se pasaba viendo lo que fuera, televisión o series o el teléfono celular o tabletas hasta 2, 3, 4 de la mañana. Y como te decían adolescentes, tú veías que ellos daban la vuelta al reloj. Y eso, aparte de la sensación de incertidumbre, la falta de acceso a ejercicios, porque había una limitación significativa, espacios abiertos, que eso es una de las cosas que nosotros en el grupo de ciencia empezamos a tratar de empujar un poco, que abrieran los espacios, porque se empezó a ver, o sea, se dispararon los cuadros de dolor, los cuadros de dolores de cabeza, los desórdenes de sueño, los problemas emocionales, de salud mental, depresión, ansiedad, todo eso se ha disparado. Y yo le llamo a eso la pandemia paralela que tenemos, ¿no? Y que no, siento yo que no estamos quizás dándole la atención, aunque los profesionales, muchos profesionales de la salud están casi pidiendo a gritos. Por ejemplo, esto del regreso a clases es precisamente por la parte emocional de los niños y de los adolescentes. Entonces, quizás como país no estamos viendo el escenario completo de lo que estas situaciones han traído como consecuencias y van a seguir trayendo. Entonces, por ejemplo, en mi área, que es el manejo de los dolores craneofaciales, yo estoy viendo muchos dolores de cabeza. Hay unos dolores de cabeza que se asocian mucho más a niveles de estrés o a desórdenes de sueño o a estos cambios en el patrón de sueño, que son, por ejemplo, la cefalea tensional, que es de los dolores de cabeza más comunes primarios, o sea, lo que no son síntomas de que tienes un problema mayor, de los más comunes, igual que las migrañas. Entonces, hay un aumento de dolores de cabeza asociado a que no se está durmiendo bien, que estamos más estresados, que probablemente hay más grados de ansiedad porque tengo un cierto grado de incertidumbre. Todo sin tocarlo del aspecto económico que está afectando a muchas personas, esa incertidumbre laboral. Entonces, eso sumado a, por ejemplo, condiciones que se asocian a sueño y no directamente relacionadas
a que tú no duermas de manera continua o la cantidad de horas, sino que hay desórdenes que cuando tú empiezas a fraccionar el sueño o a dormir poco, te pueden desencadenar. Y uno de esos que es muy frecuente es el bruxismo, que el bruxismo es considerado un desorden del sueño en donde tú mueves la mandíbula, puedes apretar los dientes o no, puedes charrasquearlos o no, puedes tener solamente movimientos mandibulares, pero eso es suficiente para que tus músculos se cansen, los músculos que tienen que ver con el movimiento mandibular. Entonces, en pacientes, por ejemplo, en personas que tienen una predisposición a dolores de cabeza, el hecho de tener este cuadro de contractura y de inflamación aumentado potencia más los dolores de cabeza. Entonces, otra de las cosas que estamos viendo, y eso lo hemos discutido a nivel internacional, a nivel mundial en especialistas de algeología orofacial, es un incremento elevado, pero significativo, de cuadros que le llamamos desplazamientos discales de la articulación temporomandibular. Y para explicar, eso lo que significa es que En español. en tu articulación de la boca hay un como un cojín, como una almohadita que se parece mucho al menisco de la rodilla o a los discos que están en la columna. Y ese disco, que es un amortiguador entre el hueso de abajo y el hueso de arriba de la mandíbula, ahí hay esa almohadita de amortiguación. Si tú presionas mucho el espacio articular, ya sea por un trauma, porque te caíste de boca y te lastimaste, o por un accidente de carro, o por una situación de sobrecarga, que pueden ser muchas veces estos movimientos mandibulares involuntarios del sueño, tú puedes tener entonces un desplazamiento, o sea, puedes empujar ese disco del lugar, sacarlo y tener una imposibilidad entonces en abrir la boca. Entonces estoy teniendo muchísimos pacientes, muchísimos casos de personas que de pronto, y usualmente se da en la mañana siguiente, despiertan y no pueden abrir la boca, y no pueden comer, no pueden hablar adecuadamente. Porque Eso es reversible, doctora. Es tratable, es manejable, es absolutamente manejable y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero una de las cosas que uno quisiera es prevenirlo, ¿no? Entonces es más frecuente en adolescentes y es impresionante en las últimas semanas la cantidad de adolescentes alrededor de los 15, 16 y 17 años que estoy viendo con cuadros de desplazamiento discal. Entonces lo que a mí me dice eso y eso es que está directamente relacionado con el sueño, sí, al bruxismo. Sí, porque al tú no tener ni la cantidad de horas adecuadas, ni el orden, la organización en el horario de tu sueño, vas a tener más bruxismo. Esto está demostrado científicamente. Cuando el sueño se fragmenta, cuando duermes pocas horas, cuando estás muy estresado, cuando estás utilizando sustancias estimulantes como cafeína, mucha cafeína, tomando mucha café, muchas sodas, estas carbonatadas con cafeína, o inclusive con algunos medicamentos, por ejemplo, ciertos antidepresivos, hay un aumento durante el sueño de movimientos mandibulares involuntarios. Entonces, esos movimientos pueden ser, hay distintos, pero uno que es el más traumático para la articulación temporomandibular, que es esta articulación, es el de apretar. A ese bruxismo le llamamos bruxismo céntrico. Y ese es el que, al tú apretar, imagínate, tú tienes un almohadoncito aquí y aprietas, empujas el almohadón, lo desplazas, lo sacas del lugar ideal en donde debe estar, y entonces cuando tú intentas abrir la boca, tienes este obstáculo en el trayecto de movimiento del hueso y no puedes abrir la boca. Entonces te digo, para mí, yo no quiero decir los años, suena como mucho, pero realmente tengo ya 17 años de práctica especializada, exclusiva. En estos 17 años es el momento en donde yo he visto más casos de desplazamiento discal más frecuentes en un periodo corto de tiempo. Entonces, y eso te digo, lo hemos analizado, lo hemos discutido a nivel mundial, que tenemos un grupo de especialistas, y eso, la conclusión es que y esto es por la pandemia, hubo tal desorden de sueño que o sea, tal modificación en la higiene del sueño, que los desórdenes, los problemas, las patologías asociadas al sueño se han desencadenado. Y más, por ejemplo, este tipo de problemas que se asocia a movimiento, que es el bruxismo.
Nos comenta por acá, vamos a ver, Mariela Miranda dice, padezco de insomnio desde mi niñez y es muy duro tratar de llevar una vida normal, además que te afecta en la salud grandemente e incluso te ves mayor de lo que ya eres. Ahí está, es precisamente lo que está Sí, comentando la doctora. A mí me ha pasado varias veces, dice Ana María, pero, o peor, nunca me lo he visto. Ah, pero nunca me lo he visto. Bueno, creo que tal vez todos tenemos en algún momento dificultades para dormir y como que a todos así se es. nos juntó al mismo tiempo, Sí, por el tema de la pandemia, nos pasó a todos al mismo tiempo, pero creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Y sí, ahora que Ana María comenta eso, sería bueno saber en qué momento yo debo decir, epa, tengo que verme esto. Ya no es un insomnio que me pasó, esto ya es recurrente, cuántos días, cuánto tiempo, cuáles son las señales a las que debo estar alerta. sí, hay momentos en donde tú, como tú bien lo dijiste, que son, es como un insomnio reactivo, ¿no? Una circunstancia. El problema que estamos teniendo con lo de la pandemia es que, y eso lo están describiendo, eh, lo están equiparando, el estrés mantenido que hemos manejado como civilización, lo están equiparando a el estrés asociado a la guerra y inclusive asociado, por ejemplo, a situaciones post-violación. Entonces, no es una cosa superflua. Nosotros hemos estado expuestos a un nivel de estrés significativo por un periodo prolongado de tiempo con un grado de incertidumbre elevado. Y eso es una de las cosas que diferencia este escenario a quizás otros escenarios en donde tú has podido estar expuesto a un nivel de estrés que puede durar una semana, un mes, 2 meses, y que quizás tenía una fecha como límite o tú sabías, bueno, de pronto soluciono esto y llego hasta aquí y yo voy a poder empezar a mejorar. Entonces, ahora una de las cosas que más nos impactó a todos fue, porque yo pienso que ahora ya estamos viendo un poco más la luz al final del túnel, pero por mucho tiempo ni siquiera sabíamos si íbamos a tener las vacunas y ahora eso es un gran avance, es un avance gracias a la ciencia. Eh, entonces, realmente, si tú tienes un insomnio que tú sabes que estás pasando por una situación y el insomnio se mantiene el insomnio entendiéndolo con una dificultad para conciliar el sueño o despertar y no lograr volver a conciliar el sueño por una semana, 2 semanas y va mejorando, pero si ya tienes 3 meses con ese mismo escenario, pocas horas de sueño, y otra cosa que es importante es la calidad del sueño, porque tú puedes dormir 10 horas siendo un sueño no reparador A y eso puedes iba. dormir 5 horas con un sueño reparador. Y lo que hace principalmente, hay varios aspectos allí, pero una de las cosas más importantes es que tú logres en estas fases de tu ciclo del sueño, que en una noche de 7 a 8 horas tú puedes tener unas 3 o 4 ciclos de sueño, de más o menos 90 minutos aproximadamente cada uno. Cada ciclo tiene unas fases. Y hay una fase que se llama el sueño profundo, que es el sueño verdaderamente reparador. Entonces, en muchos desórdenes del sueño, el paciente no llega a esa fase de sueño profundo. No logra. Y si llega, a veces es corta. Es una fase muy corta. A eso iba, que hay gente a la que le pasa que duermen sus 8 horas y creo que también a muchos nos ha pasado por ocasiones, que uno duerme las 8 horas y uno se despierta como si no hubiese dormido absolutamente nada. Sin Así es. embargo, conozco personas como mi mamá. Mi mamá puede coger una siesta de literal, doctora, yo no le miento, 15 minutos. Y ella es como si hubiera dormido 10 horas. Hay gente que Entonces, puede dormir es, y tomar estos naps de 10 15 minutos y ese quedan es el renovados. power nap, le dicen. Y realmente sí, es que las siestas deben ser cortas. Eso me ayuda a hablar un poco de que como se produce un intercambio bioquímico eh, de sustancias a nivel cerebral durante el sueño, eso de que tú, por ejemplo, si tú tienes el hábito de dormir siesta, que sea aquí entre 15 a 20 minutos, pero si tú no tienes el hábito de dormir siesta y tienes una predisposición, o sea, frecuentemente tienes dolores de cabeza, por ejemplo, y duermes una siesta, el dormir se puede convertir en un activador del dolor de cabeza. ¿Por qué razón? Porque
Me llama durante, la atención porque mi hijo me dice, no puedo dormir en la tarde porque eso me da dolor de cabeza. Y yo le digo, es esas así. son locuras tuyas, ¿cómo te va a dar dolor de cabeza No, no, dormir? no, porque es así. Lo que pasa es que durante el sueño, y eso es lo fascinante de toda esta área nueva de medicina del sueño que se ha empezado a estudiar en los últimos años, porque hasta hace poco, y todavía hay muchísimas cosas que faltan por entender, pero hasta hace unos años atrás, el sueño, tú decías, o sea, yo, por ejemplo, yo te lo digo por mí, yo pensaba, era como una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, mis horas más productivas probablemente son en la noche, y leo, y puedo escribir, y puedo hacer cosas. Entonces tú podías dejar como que no, es como estoy perdiendo el tiempo cuando puedo hacer otras cosas más. Y no, o sea, el sueño es indispensable para tu bienestar, porque durante el sueño tu cuerpo recupera todas estas sustancias, hace un intercambio, te digo, hormonal, de neurotransmisores, que tienen que ver no solamente con que tu cuerpo pueda manejar el dolor, modular el dolor, porque todos tenemos un mecanismo interno de modulación de dolor. Todos nacimos con un aparatito, que son múltiples realmente, que nos ayudan a que aunque yo me golpee y me martille el dedo, y le martilla a todo el mundo el mismo dedo con la misma intensidad, todos vamos a percibir dolor distinto dependiendo de cómo está funcionando ese mecanismo de modulación de dolor. Entonces, ese mecanismo de modulación de dolor funciona con algunas sustancias que tienen que ver también con el sueño y con el estado anímico. Hay unos neurotransmisores que son bien famosos, como la serotonina, norepinefrina y dopamina, que tienen que ver con esto. Y resulta, por ejemplo, que si tú expones tu cuerpo a un estrés mantenido o no duermes lo suficiente, tú puedes entonces hacer que no tengas, que tu cuerpo no produzca suficiente cantidad de estas sustancias y gastar las que tienes. Porque pensemos que tenemos como una reserva, pero tenemos una reserva que tiene un límite, o sea, es finita. Y para rellenar esa reserva, tú tienes que dormir adecuadamente, mantener una buena higiene del sueño, hacer ejercicios cardiovasculares, que no tiene que ser, o sea, volverte loco, pero algo que sudes, que puede ser caminata, ciclismo, natación, correr. Entonces, Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre el deporte eh, y dormir bien? Que es una pregunta que nos mandó Roberto por acá. bueno, por cierto, antes que se me olvide, Roberto Perfranco sí es mi hermano. Está en Australia, así que me estaba viendo desde Australia. Eh, sí, el deporte, el ejercicio cardiovascular como tal es indispensable para el bienestar realmente. O sea, lo ideal es que tú hagas por lo menos 3 o 4 días a la semana, unos 30 o 40 minutos de ejercicio físico que acelere un poco tu ritmo cardíaco y que te produzca algo de que sudes algo, ¿no? Y eso ayuda, no solamente ayuda a que duermas mejor, a que tengas eh, un mejor estado anímico, porque realmente va a ayudar a que produzcas más de estas sustancias que te ayudan a sentirte mejor, sino que te ayuda también a controlar el dolor. Pero, por ejemplo, hay pacientes que su metabolismo y su cuerpo se acelera tanto que si hacen ejercicio al final del día les cuesta dormir. Pero Exacto, eso, a eso iba. ¿De noche o de día? ¿Qué es hay mejor? personas que, al contrario, ir, por ejemplo, al gimnasio o hacer una caminata a las 7 de la noche les ayuda a dormir. Entonces, no hay como un libro absoluto y una regla igual para todo el mundo. Yo siempre le digo a mis pacientes que traten de identificar. La recomendación usualmente es que sea temprano en la mañana, pero puede ser igual 4 o 5 de la tarde, dependiendo. Si es un ejercicio muy, muy extremo, quizás no hacerlo tan cercano a las 8 o 9 de la noche, porque entonces es probable que ahí sí tengas un impacto y te puedas dormir entonces a las 12 o 1 de la mañana. Pero eso es muy individual realmente. Pero Ok, depende del paciente. el ejercicio como tal hace que tu cuerpo libere estas sustancias que te van a servir a que te sientas mejor y a que tengas más, puedas modular más el dolor. Entonces, hay, por ejemplo, Acá los cuadros preguntan, dolorosos. perdón que la interrumpa, doctora, pero preguntan por la melatonina. Aprovecho para preguntar también conocí una vez unas pastillas de lavanda, eh, melatonina, valeriana.
todas estas que son naturales, ¿son recomendables o aquí ponen que sí es perjudicial? Mira, la melatonina es una hormona que tu cuerpo produce normalmente y es un inductor de sueño. Es la hormona que le dice al cuerpo, es hora de dormir. Y para que tu cuerpo produzca esa hormona, tienen que darse tienes que tener un escenario específico. Por ejemplo, si la luz, o sea, el hecho que tu nervio óptico, que tú estés viendo luz, que tu nervio esté activado, hace que no haya una producción adecuada de melatonina. Por eso es que nosotros dormimos en la oscuridad y estamos activos tenemos vigilia en el día. Y eso viene desde la época de las cavernas, cuando tuvimos que meter en los huequitos porque se oscureció todo y yo no veía quién venía a atacarme, ¿no? Pero si tú expones tu cerebro a una luz directa a las 12 de la noche, celular, tabletas, luz, iluminación muy directa, eso puede interferir un poco en la producción de melatonina y en que tu cerebro entienda que ya es hora de dormir. Y eso es parte de la higiene del sueño. Tener un ambiente adecuado, no exponerte a la iluminación por lo menos unas 40 minutos, una hora antes de lo que tú quieres conciliar el sueño. Entonces, venden melatonina y sí se puede utilizar por periodos quizás cortos de tiempo. La idea es que tú puedas lograr reorganizar ese horario, que tu cuerpo aprenda si es que está enredado, porque has tenido mucho tiempo con un horario irregular, patrones que no, o sea, rutinas muy cambiantes. Y por ejemplo, cuando se viaja, que hay este cambio horario significativo de 5, 7, 9, 10 horas, la melatonina está indicada para que tú ayudes a tu cuerpo y le indiques, es hora de dormir. Y lo utilizas. O sea que por muy natural que sea, no se puede abusar de ella tampoco. No es lo ideal, porque lo ideal, el escenario ideal es que tu cuerpo produzca su propia melatonina, ayudando con el escenario y con la higiene del sueño y con todo lo que hemos más o menos estado discutiendo. Pero hay patologías específicas en donde probablemente sí vamos a necesitar un suplemento de melatonina de manera más prolongada, y eso sí debe ser entonces indicado ya entonces por el clínico, ¿no? O sea, no quiero decir que deba ser de una indicación por siempre como crónica sin identificar qué es lo que está pasando. Porque, digo, los desórdenes del sueño pueden indicar muchas cosas. Si tienes insomnio hay que identificar qué está pasando. Muchas veces, por ejemplo, y ahora esto también asociado a lo que hemos estado viviendo, cuando hay cuadros de depresión o de ansiedad, una de las cosas que se afectan directamente es el sueño. Entonces tú puedes empezar a tener eventos de insomnio o, al contrario, tener más sueño de lo usual y querer dormir de más, o una imposibilidad a conciliar el sueño, o dormirte 2, 3 horas y despertarte, o tener esa fragmentación que se llama sueño fragmentado, que te acuestas, te levantas a la hora y media, después te duermes un poquito y te levantas a la hora. Entonces, hay muchas patologías que deben, cuando ya es una cosa mantenida, volviendo a la pregunta que hicieron hace un rato, sería muy importante buscar a alguien para tratar de identificar si hay una patología que sea el origen de ese problema. Y muchas veces, o problemas, por ejemplo, de tiroides, entonces ahí, si, por ejemplo, un médico general pudiera orientar al paciente a qué especialista debe referirse, ¿no? Porque dependiendo del área. En general, no tomarnos el insomnio tan a la ligera y decir, bueno, yo me tomo una melatonina, una valeriana, cuando ya es sostenido, como usted mencionaba hace un ratito, lo ideal es hacerse ver por un especialista. Y tratar de identificar el origen de esa situación. Por ejemplo, los otros test, o por ejemplo, la valeriana o infusiones, eso realmente o sea, ayuda muchas veces, normalmente no va a tener efectos adversos, o sea que yo siempre le digo a mis pacientes que ese tipo de cosas me hace menos ruido que, por ejemplo, que tomes algo que no sabemos que tiene. O sea, es distinto que tú te tomes, por ejemplo, un té de tilo, a que tú tomes una pastilla que no sabes que tiene, porque lo que se ha visto muchas veces es que
a veces estos suplementos que dicen que son nutricionales, naturales, muchas veces tienen sustancias que no son tan naturales y que pueden tener un efecto secundario importante o en muchos pacientes causar una dependencia, ¿no? Que esa es el otro aspecto. O sea, no, uno quisiera de manera ideal que la persona no tuviera que depender absolutamente de manera permanente y que su cuerpo se volviera dependiente de una sustancia para, por ejemplo, conciliar el sueño o mantener el sueño. Pero nuevamente, hay momentos en donde se requiere, ya sea por meses o periodos más prolongados de tiempo, porque ya hay otras condiciones. Ahora, me llama la atención que usted menciona que tampoco es lo más saludable dormir 9, 10, 12 horas. No. Hay ¿Cuál muchos es el estudios. tiempo? El rango es entre las 6 horas y las 9 horas, siendo el gold standard para un adulto promedio de 30, 40, 50 años, más o menos 7 horas, 7 horas y media. Dormir más de 9 horas en algunos, y más en los pacientes, nuevamente regresando a mi área, que es los dolores craneofaciales, los pacientes que duermen más de 9 horas y, por ejemplo, son migrañosos, tienen un riesgo aumentado de tener cefalea migrañosa, o sea, un evento de dolor de cabeza al día siguiente por dormir de más. Es igual que Ok. pasa con la siesta. Y eso tiene que ver porque el sueño no es que tu cuerpo está en un estado que no está pasando nada. Están pasando muchas cosas dentro de tu cuerpo durante el sueño. Y ese intercambio bioquímico que te digo, si se hace de poco es un problema, pero si también se prolonga es un problema. Preguntan también qué relación tienen los problemas del sueño con el Alzheimer. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. De hecho, hace unas semanas se estuvo celebrando la Semana Mundial de la Concienciación del Cerebro y yo estuve participando en un día como dando un conversatorio como el que estamos haciendo, hablando de eso y uno de los temas que se tocó en esa semana es precisamente eso, porque aquí en Panamá se está haciendo un estudio que está dirigido por la doctora Gabrielle Britton sobre la asociación entre qué pasa a nivel cerebral con los años para que tú llegues a tener cuadros, por ejemplo, de demencia senil o Alzheimer. Y se ha visto, y eso es muy importante, que personas que tienen de privación de sueño mantenida, o sea, a largo plazo, tienen más riesgo de desarrollar demencia o problemas de este tipo. Entonces, senil, ¿no? O sea, o problemas de Alzheimer. Y eso es muy importante porque, como te decía antes, yo creo que por mucho tiempo nosotros pensamos que como dormir no era como que tan importante, no entendíamos la profundidad de la importancia para el cuerpo del dormir. Y entonces ahora sabemos, y como te decían, puede que nosotros, porque durante la universidad yo me acuerdo, había días que yo dormía 2, 3 horas, y a mí me costó recuperar esa organización de sueño, cuesta. Pero si tú te mantienes en una deprivación de sueño, sabemos, y eso sí está bastante comprobado, que es muy probable que tengas un riesgo aumentado de desarrollar patologías como problemas de este tipo, de demencia senil, Alzheimer, problemas cardiovasculares, problemas, por ejemplo, de diabetes, y más si tienes un riesgo familiar, o sea, si hay una predisposición en tu familia, una predisposición genética, eso es lo que se ha visto. Igual, por ejemplo, que eso también es importante de pronto mencionarlo, que sucede cuando hay, por ejemplo, niveles bajos de oxigenación durante el sueño, ya sea porque la persona es un roncador de estos roncadores o hay eventos de apnea obstructiva, que la apnea son eventos en donde hay un bloqueo temporal del espacio de la garganta, de la orofaringe, por donde debe pasar el aire, y se cierra por momentos que pueden ser segundos hasta minutos, y eso hace que los niveles de oxígeno en sangre disminuyan significativamente. Entonces, eso también pone en riesgo, inclusive, y se está estudiando mucho, de desarrollar algunos tipos de cáncer. Entonces, eso pasa igual, por ejemplo, en niños o en adultos igual jóvenes que tienen problemas
alérgicos o que tienen problemas de amígdalas grandes, estas amígdalas hipertróficas que tienen, y tú ves el espacito pequeño atrás en la orofaringe, también puede que el nivel de oxigenación que esa persona está recibiendo durante el sueño no es el adecuado. Entonces hay algunos estudios inclusive que se han hecho en niños en donde se ha visto que en niños que han tenido o que tienen problemas de ingreso de aire, problemas respiratorios durante el sueño, tienen entonces más probabilidades de tener diagnósticos de hiperactividad o de déficit atencional. Y una vez corrigen la saturación, o sea, ayudan a que el niño se oxigene mejor, eso disminuye o mejora. Entonces, es supremamente importante y va más allá quizás de lo que uno pensaría. Por ejemplo, el roncar no solamente molesta a la pareja, o sea, te está afectando tu cuerpo grandemente. Estos roncadores, que usualmente es un poco más común en hombres, hay muchas razones para eso. Tú puedes tener una predisposición también familiar, hay anatomías específicas que te predisponen a roncar, pero también hay más ronquidos, por ejemplo, en fumadores o en personas con sobrepeso significativo, en donde hay un acúmulo de grasa, de tejido adiposo en esta zona. Entonces, eso, que tú ronques y que tengas esos eventos en donde como que en mitad de pronto pareciera que dejas de respirar, como que por un segundo no hace sonido y después hace un sonido como de que se abre la vía y como que agarras aire, eso también es un problema para la salud. Esos roncadores, yo he escuchado a gente roncar así y eso me da pánico porque uno siente como que deja de respirar por un Así rato. es. Acá hacen otra pregunta. Un adulto, me niego que los adultos mayores tengan 75 años. Digo yo que debe ser a partir de los 80, Sí, esa gente está muy yo me voy a sumar a esa petición. ¿verdad? Adulto mayor a Totalmente. partir de los 80. Sí. Entre 60 y 79 siguen siendo 85, sí. todavía, ¿verdad? 85 para allá. Por otra pregunta, que un adulto de 75 años que en cualquier momento o lugar se duerme, que sí, eso es para preocuparse. Bueno, normalmente en esas no va cambiando un poco el patrón, pero sí sería bueno que buscar eh, un diagnóstico o alguien, una atención, y probablemente a esa edad sería un geriatra lo adecuado. Pero sí es importante porque ahí pueden ser muchas cosas que pueden estar pasando y una de las cosas que puede estar pasando es que no esté teniendo un sueño reparador. Puede ser porque no está logrando conciliar el sueño o porque el sueño es muy fragmentado o porque aunque duerma, pareciera dormir las 9 horas, no es un sueño realmente reparador porque no llega a la fase, tanto a la fase de sueño profundo, aunque con la vejez eso va disminuyendo. De por sí, con la vejez, la cantidad de sueño que necesitamos va disminuyendo un poco. Pero una de las características, por ejemplo, de una persona que no está teniendo un sueño adecuado es esa facilidad para quedarse dormido en cualquier lugar, viendo la televisión a las 3 de la tarde o inclusive en un semáforo parado, en un semáforo. Hay ejemplos de gente que, por ejemplo, en una discoteca se quedan dormidos arriba de la bocina cuando hay eventos, por ejemplo, de apnea significativa, que el paciente no está logrando realmente tener un sueño reparador, prácticamente no duermen, entonces durante el día se están durmiendo en cada esquina, ¿no? Pero lo otro importante también que sería importante, por ejemplo, analizar en un paciente con esas características es el estado emocional, ¿no? Porque, como dijimos hace un rato, una de las cosas que puede producir los cambios en estados emocionales, por ejemplo, los cuadros de depresión, es ese aumento de somnolencia. Entonces ahí, por eso realmente lo ideal es buscar atención médica oportuna, ¿no? Porque también pudiera ser algún medicamento que le pudiese estar causando Absolutamente. una somnolencia, ¿cierto? Y a esa Ok, edad es probable que es usual que las personas estén polimedicadas, ¿no? Que estén tomando varios medicamentos. me gustaría saber la higiene del sueño. La ha mencionado por lo menos en 4 ocasiones durante esta conversación.
yo le hablo mucho de la higiene del sueño a mi hijo. Y ya es como que, oye, sí, mamá, la higiene del sueño. Pero me gustaría que usted, por favor, nos explique la higiene del sueño, uno, qué es, y dos, por qué es tan importante. Sí. Bueno, yo he hablado contigo un par de veces que yo también tengo un hijo de la edad de tu hijo, o sea, una hija de la edad de tu hijo, en plena adolescencia. Y para ellos ha sido muy difícil esta época de pandemia. Eh, y es muy difícil para ellos y para todos, yo pienso, porque nosotros como humanos yo creo que buscamos la manera de flotar en esta época, en estos meses, de la forma en que pudimos. Y eso pudo haber afectado nuestros patrones o sea, la higiene del sueño básicamente es el orden que tú le das a el sueño en cuanto al horario, en cuanto a el lugar donde estás durmiendo, la iluminación, inclusive la temperatura, que eso era una de las cosas que yo les quería hablar. Que aquí en Panamá no ayuda mucho el calor y la humedad. La cantidad de horas de sueño, que tú te prepares, que no hayas tomado ningún estimulante, o sea, que no te tomes un café a las 10 de la noche pretendiendo dormir, o esto que hablamos del ejercicio, que actives tu metabolismo, que hay mucha gente que eso le impacta enormemente. Entonces, un escenario ideal de sueño es un escenario en donde tú tienes una temperatura más o menos templada, unos 74 grados centígrados, que eso pues aquí en Panamá no es tan factible, a menos que pongas aire, y por ejemplo yo soy anti-aire porque la sequedad del aire entonces me causa a mí un dolor facial y una cefalea. Y eso, No estoy sola en el mundo. no, y eso me da pie para Yo soy explicarles, antiaire también. sí, para explicarles algo, recuérdenme ahora que les quiero explicar algo de la humedad y del clima, de la temperatura, pero quiero regresar a la higiene. Tú o sea, es 74 grados, un clima templado ideal, que no haya una iluminación, que no haya una luz que le recuerde a tu cerebro, es como que hora de despertarse, en una oscuridad prácticamente absoluta, que no tenga sonidos que te molesten, un perro que ladra del vecino, eh, no sé, congeladores que de pronto motores que se arrancan, o sea, ese tipo de cosas. Que tengas más o menos un horario establecido, que tú digas, bueno, más o menos yo me duermo entre las 11 y las 12 de la noche. Jugar con el horario, hoy me duermo a las 10, mañana me duermo a las 2, después me duermo eso no ayuda porque hay un ritmo, tu cuerpo funciona con algo que llamamos ritmo circadiano y tu cuerpo tiene, o sea, tiene una costumbre, un hábito, y él sabe que más o menos a esta hora, más o menos, y hay también bioquímicamente cambios que se dan a ciertas horas durante el día y la noche, hormonalmente y bioquímico, o sea, en cuanto a neurotransmisores que hacen que tu cuerpo esté preparado para dormir. Y si tú pasas, es como si no agarras esa ola de sueño. No sé si te ha pasado, y probablemente a muchas de las personas les ha pasado que tú tienes sueño, pero te estás aguantando porque estás viendo una serie y no quieres dejar de verla y te aguantas y de pronto se te fue el sueño porque no te subiste en esa ola bioquímica de que tu cuerpo estaba listo y te estaba diciendo, es hora de dormir, estamos preparados, y tú, no, entonces cuando quisiste ya no se pudo. O probablemente conciliaste el sueño, pero se fragmentó, o te despertaste 2 horas después. Entonces, la rutina, el horario, la cantidad de horas, porque es una cosa es que, por ejemplo, todas las noches tú te duermes más o menos entre las 10:30 y 11:30, pero un día tú duermes 5 horas, al otro día quieres dormir 10 horas, o sea, eso no. Yo inclusive, por ejemplo, a mis pacientes de cefalea, de dolores de cabeza, les recomiendo que inclusive en los fines de semana, que es horrible, pero es así, pongan un despertador, porque no nos podemos, yo me incluyo, porque como yo te he dicho, yo soy migrañosa también, o sea, yo no puedo darme el lujo, no nos podemos dar el lujo de el domingo dormir hasta las 12 de mediodía, porque ese es un día entonces de migraña o a las 24 horas. Entonces, volviendo a lo de la humedad, Panamá es un país muy caliente y muy húmedo. Entonces a nosotros hay muchos cuadros, por ejemplo, dolorosos que se activan con los cambios de temperatura. Por ejemplo, si estuvieras en un lugar en donde hubiese invierno de nieve y
calor, los cambios estos de época de frío a época de calor desencadenarían cuadros dolorosos. Aquí en Panamá, cuando cambiamos de época seca, por ejemplo, de verano a época lluviosa, como ahora en las últimas semanas, que hay un aumento en la humedad ambiental, pero significativo, eso en pacientes que tienen una predisposición a dolores de cabeza se puede convertir también en un activador, porque toda tu nariz por dentro, los senos paranasales, que son como unas cuevitas que hay aquí, que es donde se acumula la mucosidad cuando uno se resfría, todo eso está, esa mucosa que cubren esos espacios está inervada, o sea, el cableado eléctrico es el mismo nervio, es el mismo cable eléctrico que tiene que ver con que te duela la cara y la cabeza, que es un nervio que se llama nervio trigémino. Entonces, cuando tú tienes un cuadro inflamatorio nasal, de senos paranasales, por ejemplo, hay muchas personas que confunden los dolores de cabeza, por ejemplo, de tensión, cefaleas tensionales con cuadros de sinusitis. Entonces, esos cambios de humedad pueden desencadenar dolores de cabeza y dolores faciales. Por eso yo te decía o la resequedad extrema, ¿no? Por eso yo te decía que yo soy anti aire acondicionado, pero entonces el aire acondicionado te da la opción de que tú mantengas la temperatura en una temperatura que es más ideal que estos calores y estas fluctuaciones que tenemos nosotros, ¿no? Tal vez lo que uno puede hacer, no sé, es lo que hago yo y a veces me funciona, es lo prendo un ratito que se refresque y después lo apago. Exacto. O le pongo un timer para que, porque, a ver, siendo honesta, doctora, deja uno el salario en aire acondicionado, en la luz después, Aparte, o sea. Aparte de eso, sí. Sí. Bien, recapitulando, a ver, ¿qué nos dicen por acá? El estrés y la depresión pueden alterar el sueño no solo privándolo, sino también haciendo que se duerma más de la cuenta. Dormirme más de la cuenta también afecta, lo acaba de decir la doctora, sí. También afecta, puede causar dolores de cabeza y otro sinfín de temas que aquí también aplica la famosa frase de todos los extremos son malos. Sí, así es. Así es. Y cuando, por ejemplo, hablando de dolor y de dolores, por ejemplo, de cabeza, tienes que tratar de mantener un equilibrio que cuando te desequilibras, ya sea por situaciones emocionales, porque no comiste a la hora que tenías que comer, porque no dormiste como tenías que dormir, todo eso puede convertirse en un activador y en un detonante de dolor. Igual en los otros dolores, por ejemplo, en cuadros de dolor musculoesquelético, por ejemplo, pacientes que tienen diagnósticos de fibromialgia, que es un dolor generalizado, o pacientes que tienen diagnósticos de problemas articulares, de artritis. Para todos los pacientes de dolor crónico, de patologías de dolor crónico mantenido, la higiene del sueño, el ejercicio, la alimentación en un horario, como en una rutina, es indispensable. A veces uno piensa que esos pequeños cambios y esas que parece como tonto en algún momento, que esta pequeña cosa pueda tener un impacto tan importante, pero lo tienen. Y una de las cosas que yo le digo a mis pacientes es que tú haces un pequeño cambio que puede que ganes un 5% de beneficio, o sea, o de disminución, por ejemplo, de dolor, pero si haces otro cambio y logras otro 5% y vas sumando cada porcentaje pequeño, al final tienes un 40, un 50% de beneficio. Entonces, una de las cosas que ahora con este escenario nuevo de vida que nos ha tocado en los últimos 14 meses, que ya es prolongado, otra de las cosas importantes han sido los cambios posturales. Y eso porque muchas personas cambiaron de trabajo en oficinas con cierto tipo de sillas, cierto tipo de escritorio, a trabajo en casa, en la cama o en la mesa del comedor que no tiene la altura adecuada, o en el sillón del comedor de la sala. Entonces, los cambios posturales, tanto de espalda, que eso tú y yo lo hemos hablado mucho, de cuello, son supremamente importantes. Entonces, ahí es la parte como de la higiene postural, que también hay una higiene, y eso no se los mencioné, ya nos queda como poquito tiempo, durante la fase del sueño. La postura ideal absoluta para todo el mundo no existe, pero una de las posturas que no es tan
adecuada es la postura boca abajo, a menos en ciertos pacientes, en ciertas condiciones. Lo ideal es dormir de lado o dormir boca arriba. Por ejemplo, un paciente roncador con riesgo de apnea, boca arriba no es adecuado, es de lado. Un paciente que tiene un problema, por ejemplo, temporomandibular, de dolor mandibular, a veces si se duerme de lado le molesta. Entonces, hay que buscar una postura ideal que no afecte ni fragmente el sueño, porque también si tú cambias de una postura que estabas acostumbrado a tener a una postura nueva súbitamente, eso también va a afectar tu sueño, o sea, va a hacer que no tengas un sueño, que ni siquiera logres dormirte o se fragmente, ¿no? Por acá preguntan, doctora, ¿se recomienda hacer ejercicios con neuralgia del trigémino? Este es uno de mis temas favoritos, los cuadros neurálgicos craneofaciales, y eso es un tema fascinante. La neuralgia del trigémino es un poco distinta, es una patología específica en donde este nervio que yo les decía que tiene que ver con el dolor craneofacial está como si fuera un cortocircuito y hay una activación de una o dos de las ramificaciones de ese nervio que se activan y se siente como una corriente eléctrica. Es uno de los dolores más intensos que existen en el ser humano, o sea, de los más terribles. Sí se puede Leí, hacer. perdón que me interrumpa, un paréntesis mínimo. Leí, porque he leído mucho al respecto, y leí que le llaman el peor dolor del mundo. Sí, de hecho, bueno, yo he tenido muchos pacientes y lo describen así. Las pacientes mujeres que tienen neuralgia del trigémino, que es más común en mujeres que han dado a luz, lo describen peor que el dolor de parto. He tenido pacientes que se han bajado, uno de los casos emblemáticos, una persona que estaba embarcada y lo tuvieron que bajar en el canal de Panamá y traerlo al hospital y darle una atención. Le tuvimos que dar una atención de urgencia porque tenía 3 días sin poder ni tomar agua ni alimentarse. La hidratación era el problema mayor ahí, ¿no? Porque sí es uno de los dolores más terribles en el ser humano, pero es tratable, es manejable, desde con medicamentos hasta procedimientos que existen actualmente para manejarlo. Pero sí se puede hacer, definitivamente. El ejercicio físico como tal, si es una neuralgia trigeminal, no debe activar la neuralgia. Ciertos movimientos faciales o roce, inclusive a veces el aire, por ejemplo, si te da aire directo, eso puede activar el nervio. Pero hay, por ejemplo, otras neuralgias que sí tienen que ver con, que pudieran activarse con ejercicios. Hay una neuralgia que se llama neuralgia del occipital mayor, que es una neuralgia que se siente, que se origina aquí atrás como en la nuca y se puede referir hasta la cara. Y esa neuralgia sí puede activarse con posturas de cuello, con ejercicios específicos en donde hay una sobrecarga de los músculos cervicales, ¿no? Pero una neuralgia del trigémino controlada, el paciente puede hacer ejercicio sin ningún problema. Ok, aquí dice, justo ayer me pasó, no me subí en la ola y no dormí nada. Bueno, Exacto. importante todo lo que ha mencionado la doctora respecto a la higiene del sueño, la higiene postural. La higiene postural creo que es un poquito más reconocida porque creo que inclusive en los trabajos están muy conscientes de la silla que tiene que ser ergonómica y todo lo demás. Pero la higiene del sueño sí creo que es un poco más desconocida, la higiene del sueño. Y la doctora mencionaba el sitio, la temperatura, la hora y el tiempo van a determinar muchas cosas. Que no haya luz, que sea lo más oscuro posible, que el sitio tenga una buena temperatura donde no haga tanto calor ni tanto frío. Que no se tomen sustancias o no se utilicen, por ejemplo, también la nicotina es un estimulante que también puede alterar un poco el sueño. Y ahora está bien de moda, y voy a aprovechar para mencionarlo, utilizar activadores metabólicos o boosters o estas bebidas energizantes que son terribles. Y eso tiene un impacto enorme para mal en el sueño. Y más si te la tomas. Independientemente de la hora en la que se tome. Más si te las tomas después de las 3 de la tarde, ¿no? Pero, y más en adolescentes, eso lo he empezado a identificar en los últimos años. Usan usan batidos de cosas, por ejemplo, como de proteínas, pero utilizan unos que le llaman activadores metabólicos o boosters previos a ejercicio,
es como para que se sientan con más energía y precisamente eso es porque tiene 300 miligramos de cafeína, los 2 scoops esos que utilizan, ¿no? Entonces te imaginarás, la cafeína es un inhibidor, o sea, evita que tú logres conciliar el sueño de las sustancias que necesitamos para tener un sueño adecuado y mantenerlo. Entonces, después de las 3 de la tarde no es adecuado tomar nada con cafeína. Hay pacientes que toman, digo, eso es muy individual, pero por regla general, en promedio, no está, o sea, en general no está indicado. Hay personas que te dicen, yo me tomo café a las 9 de la noche y duermo como un angelito. Fantástico, esa es esa persona, pero la indicación debe ser no después de las 3 de la tarde ingerir nada con cafeína, porque sí puede tener un impacto negativo en lograr conciliar el sueño y mantenerlo. Importante, la cafeína no solamente está en el café, hay tés que también tienen cafeína. Mucho. Té verde, muchísima cafeína. Oye, que vamos a tomar un tecito para dormir bien y el té tiene cafeína. Si el té es negro, esto es English tea, o té negro, o té black tea, puedes tomarte un té de jazmín, un té, o sea, té de estos de sabor, no pasa nada. Hay que verificar porque hay algunos que sí les ponen cafeína, ¿no? Pero el té verde es uno de los que más tiene y eso es uno de los que tengo varios pacientes que se ha identificado que ese ha sido el problema principal, más lo que son tés fríos, ¿no? Los iced teas, que es frecuente. Y el chocolate también tiene cafeína, más el chocolate negro, pero bueno, el chocolate negro también. Sí, pero el chocolate negro también ayuda a que tengas más serotonina, así que una tabletita de chocolate negro al día es bueno. Ok, pero el té chai, mira, Yasmilet, lo que yo te recomendaría es porque hay té de tanto, Sí, y aquí pues con el permiso de la doctora, hay tés de tantas marcas y de orgánicos y no orgánicos. Yo creo que a la hora de comprar esas cosas, que sobre todo si son de supermercado y tal, busca siempre los valores nutricionales. Ahí te va a decir si tiene cafeína, si tiene teína, si, qué así es lo es. que tiene, y tú misma puedes determinar esto sí, esto no, porque puede que haya un chai que no lo tiene, Así es. y puede que otro Eso que es. sí. Eso es lo recomendable. Igual que estas bebidas energizantes que están también, o sea, que se utilizan muchísimo, más en los adolescentes, tienen muchas sustancias que son estimulantes y pueden producir problemas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la higiene, es importante establecernos un horario para acostarnos, establecernos un horario para levantar, que inclusive los domingos de que quiero dormir hasta las 11 de la mañana, no es tan recomendable, nos comenta usted. Procurar no tener luz, procurar dormir en el mismo lugar, y en una posición que sea como la más cómoda, pero que sea la misma siempre, ¿no? No necesariamente, pero, o sea, porque o sea, siempre uno, si duermes de lado, te puedes girar o boca arriba o de lado, pero es mantener una buena posición. Hay unas posiciones específicas, por ejemplo, si duermes boca arriba, que tengas un soporte debajo de las rodillas para que tu columna no, o sea, quede de una forma más anatómicamente adecuada. Si estás de lado, poner una almohada en medio de tus dos rodillas y una almohada también aquí para que tu hombro no caiga tanto y también no afecte tu columna. El soporte de cuello es supremamente importante, más en pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de predisposición a cefaleas. Yo siempre digo que no hay una almohada ideal para todo el mundo, hay que buscar un soporte que sea para ti lo suficientemente eh, grande o gordito para que te soporte el cuello, no flaquito para que tu cuello caiga, pero si es una almohada, depende también de tu estructura corporal, porque hay almohadas que a una persona le van a soportar bien y a otra persona las va a sentir muy, muy grandes y entonces no hay una almohada ideal. Pero el soporte de cuello es muy importante. Inclusive hay pacientes personas que llegan a hacer sus propias almohadas, ¿no? Hacen como unos bollitos, como unos rollos con tela y rellena para poder tener un soporte adecuado de cuello. Bien, aquí, y ya para ir finalizando, Magda nos dice, llevo un año durmiendo de 2 a 3 horas y así. Mira, según lo que nos ha explicado la doctora durante esta conversación, es algo que nos ha venido ocurriendo a muchos en los últimos 14 meses por el tema de la pandemia. Pero si ya has utilizado o has aplicado la higiene del sueño,
tal como lo está indicando la doctora, y has intentado de varias formas y esto persiste, lo ideal, también lo ha indicado la doctora en varias ocasiones durante esta conversación, lo ideal es que visites un médico que te ayude, porque eso no puede mantenerse así, te va a causar en algún momento algún tema Así es, y de todo lo que hay que hemos estado. investigar, y ahí probablemente la persona que la vea va a enviar ciertos estudios, ciertos exámenes de laboratorio para ver ciertos valores, que hay que descartar que estén pasando otras cosas que sea lo que esté causando el insomnio, que vaya más allá de una situación que sea por hábito, por estrés, igual, el estrés y la ansiedad, si llega a un punto significativo hay que manejarlos igual, como salud mental, o sea que como lo querramos ver, hay que buscar el Ay, Dios. apoyo especializado, el apoyo del clínico para tener un diagnóstico oportuno, ¿no? Eso sí es bien importante, que la persona no, o sea, entender que los desórdenes del sueño son un problema, o sea, es algo que tenemos que tratar de manejar, que tenemos que buscar ayuda, tratar de no automedicarnos. Por eso a mí no me gusta decir o sea, que no pasa nada si tomas por años, porque tendríamos que identificar qué es lo que está pasando y por qué estás teniendo esa situación, ¿no? La doctora Eka Pérez Franco atiende en el hospital Punta Pacífica, bueno, que creo que ya no se llama Punta Pacífica, Pacífica Salud, Punta Pacífica, realmente usan los dos, pero ahora el nombre oficial es Pacífica Salud. es Pacífica Salud, pero también ofrece el servicio de telemedicina, doctora. Sí. ¿Cómo podemos comunicarnos con usted para conseguirla? Bueno, yo creo que me pueden seguir en el Instagram, ahí están todas que es doctora, o sea, dra.eka, eka, eh, arroba dra.eka. Eh, porque sí, ahora con la pandemia empezamos a dar citas de telemedicina y eso pues ha ayudado eh, a personas a tener acceso a la atención sin tener que desplazarse de otros lugares también, ¿no? Entiendo que usted también atiende en la San Juan Bautista de Chitré. Atendía antes cuando tenía más tiempo con mis niños, ya ahora no. Pero bueno, la Ah, telemedicina da una opción esta, de atender realmente a personas de distintas provincias o países, ¿no? Realmente esa es una de las cosas positivas que yo creo que ha abierto un poco la pandemia. totalmente. Igual está doctoraeka.com. Así es. Y ahí aparecen todos sus contactos, tanto para sacar cita como para comunicarse directamente, www.doctoraekadra.com. Y el número de la clínica que es 204-8448, que ese es el número del consultorio, ¿no? 204-8448. 48. De todas maneras, este live queda aquí en Instagram, va a quedar grabado y luego pasa a mi canal de YouTube y allá les voy a dejar también por escrito cuáles son los teléfonos donde pueden conseguir a la doctora para telemedicina o para cita presencial. Eso sí, con todas las mascarillas y la careta y todo el asunto. Gracias, doctora. De verdad, gracias por esta oportunidad, porque de verdad me alegra poder llevar este mensaje a tanta gente que tal vez no tiene ni la menor idea de la importancia que tiene dormir y dormir bien. Así es, para el bienestar, para sentirse bien y que tu cuerpo pueda eh, ayudarse a sí mismo. Gracias a todos por una edición más de hashtag Resaltando lo Bueno Live. Gracias por permitirme acompañarles. Que tengan una feliz noche. Chao, chao, Panamá. Bueno, y Australia también.